Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Muy buen día a todas y a todos. Antes de iniciar esta pequeña plática, pues nuevamente quiero agradecer el reconocimiento que me ha otorgado la asociación o el colegio más bien de abogados de Costa Rica. Quiero decirles, señoras y señores abogados, que es el mejor voto de confianza que una impartidora de justicia en retiro puede recibir de abogados integrantes del foro, en el que más reconforta y estimula a un corazón solitario de juzgadora que en la resolución de los asuntos durante casi 44 años latió siempre con inquietud bajo mi toga. Muchísimas gracias. Ahora procederé a iniciar la plática para la cual fui convocada, las mujeres en el siglo XXI. Debo mencionarles en primer lugar que el derecho a la libertad, después del derecho a la vida, pues todos sabemos es el don más preciado con el que cuenta el ser humano. Lograr que hombres y mujeres sean libres de decidir iguales ante las oportunidades es incorporar a la vida social y económicamente útil al total de la población. La libertad de las mujeres y su igualdad con el varón ante las normas jurídicas corresponde al reconocimiento del inalienable derecho de las mujeres a una vida plena, socialmente productiva y al propio tiempo, pues a la liberación también de los varones de las terribles cargas de masculinidad que la cultura les ha impuesto. La historia de los derechos de la humanidad ha sido una lucha continua contra la opresión de unos seres humanos respecto de otros. Pues la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de los monarcas babilónico y egipcio, las grandes revoluciones francesa, rusa y la propia mexicana son algunos de tantos hechos que han marcado pues con sangre y lágrimas la continua lucha por la libertad, en la que pues en diferentes formas participaron hombres y mujeres. No vayamos más lejos. En la Revolución Mexicana, las famosas soldaderas, las llamadas Adelitas, que igual les procuraban el alimento, cuidaban a los enfermos o tomaban el rifle y le disparaban al enemigo. La victoria en estas luchas siempre ha sido festinada por la humanidad, pero al inmortalizar estas hazañas épicas mediante cartas, mediante declaraciones, constituciones, estatutos, las mujeres nunca fueron mencionadas. Dice Ney Ben Sandón, los varones podían componer la vida como una pieza de teatro, a la que la mujer asistía como espectadora, atenta y dócil, presta a aplaudir si le daban un hogar o cuando mucho un papel de comparsa en una obra en el que los varones eran autores, directores de escena y ocupaban el rol principal de la actuación. Pero ¿por qué las mujeres aceptaron ubicarse en esta posición? Porque las diferencias biológicas entre hombre y mujer hicieron que desde los albores de la humanidad desempeñaran roles totalmente distintos. La fuerza física del hombre resultó ser más apropiada para procurar a través de arduas faenas el sustento familiar, en tanto que la constitución de la mujer, pues siempre considerada más débil, encontró un mejor desempeño en las labores del hogar. Distribución de funciones que se dio pues prácticamente de manera natural. Sin embargo, la evolución cultural, científica y tecnológica de la humanidad fue permitiendo cada vez más que las actividades productivas fueran precedidas de estudios técnicos y universitarios que se entendieron pues prácticamente adjudicados de manera exclusiva a los varones, pues en el rol que les correspondía llevar a cabo estaba el llevar el sustento familiar. La mujer pues quedó relegada a las funciones del hogar dependiendo siempre de la familia, como hija, como madre, como esposa. El antiguo derecho de Normandía precisaba respecto del estado de la mujer, pues cosas como esta: la mujer debe obediencia a su marido en muchas cosas, en la mayoría de las cosas y en cada cosa. De tal manera pues que no era bien visto que las mujeres pudieran acceder a la educación superior, pues bajo la idea equivocada de quienes seguían una carrera profesional
iban a tender a masculinizarse. Estas diferencias, pues derivadas de una fisiología distinta entre el hombre y la mujer, pues además provocaron culturalmente grandes divergencias. Como señala Marta Lamas, las sociedades consideran una tajante división entre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, concepción que se arraigó profundamente pues en valores y costumbres que se nos inculcaron desde que tenemos uso de razón, de manera totalmente inconsciente. Si es niña, la vestimos de rosa. Si es niño, lo vestimos de azul. Puede que aceptemos los colores azules en las niñas, pero un niño de rosa le resta masculinidad. Si es niño, se le compran carritos, pelotas. Si es niña, se le compran muñecas y trastos de cocina. Pero ojo, algo que Marta Lamas precisa de forma enfática es el género es más que un poderoso principio de diferenciación social. Es un brutal productor de discriminaciones y desigualdades. La idea y las prácticas de género jerarquizan social, económica y jurídicamente a los seres humanos, desgraciadamente. Lo cual me parece que es totalmente cierto, pues las diferencias biológicas entre hombres y mujeres por sí mismas no desencadenan actitudes y conductas que propicien tratos diferenciados. Es la costumbre, la idiosincrasia, la educación imbuida de mitos las que producen disparidad en derechos y obligaciones en todos los ámbitos del quehacer humano, económica, política, social, religiosa, laboralmente, etcétera. A finales del siglo XIX, en el continente europeo, tuvieron inicio ciertos movimientos feministas en búsqueda del reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero en realidad no fue sino hasta el siglo XX en donde se viven pues, dos guerras mundiales que obligaron a la mujer a ocuparse, además de las tareas del hogar, a incorporarse a actividades productivas en ausencia de los hombres que enlistados en los ejércitos partieron a la guerra. Fueron acontecimientos determinantes para que las mujeres se percataran o nos percatáramos que teníamos atributos intelectuales para ocupar otro tipo de actividades y la misma sociedad tuvo que aceptar la existencia de estos. Sin embargo, ha sido largo el proceso de aceptación de la mujer en las actividades políticas, económicas y sociales. Tuvieron que transcurrir 19 siglos para que la mujer se incorporara a estas actividades que antes solamente eran privilegio de los varones. Sin embargo, y quiero decir, privilegio de los varones no porque ellos lo hayan impuesto, sino porque lo impuso nuestra costumbre, lo impuso nuestra historia. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que aún ante las circunstancias adversas de su tiempo, pues la historia registra el nombre de diversas mujeres destacadas. No podemos desconocer a la Aspasia de Pericles, a Hipatia, a Leonor de Aquitania, a Madame Curie, a Juana de Asbaje, a Leona Vicario, en épocas recientes a Gabriela Mistral, a Margaret Thatcher, a Angela Merkel, Rosario Castellanos, entre muchas, muchas otras más. Fue precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Organización de las Naciones Unidas, preocupada por el respeto a los derechos humanos, pues se buscó, entre otros, el reconocimiento de los derechos de las mujeres. En respuesta a ello, pues se generaron instrumentos en el orden internacional que habrían de tutelar los derechos de la mujer y tres resultan de particular importancia. Uno de ellos es el que generó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la posguerra, que emitió una resolución de este Consejo el 21 de junio de 1946 por mandato de la ONU para reparar precisamente estos derechos de las mujeres, tanto en el ámbito político, económico, civil, social y educativo. Otro, a nivel mundial también, fue la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, aprobada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General también de la ONU. Y a nivel regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también por sus siglas como Belém do Pará. En CEDAW, en el que mencionamos, en el tratado que mencioné en primer lugar,
Es la primera vez que se impone a los estados parte la obligación de dispensar a las mujeres un trato igual en todas las etapas, fíjense, de un procedimiento en cortes y tribunales, que esto es muy importante. Especial mención merece la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, en la que establece que ellas tienen que poder confiar en un sistema de justicia libre de mitos y estereotipos y en una judicatura cuya imparcialidad no se vea comprometida por estos supuestos sesgados. El comité recomienda que los estados parte tomen medidas, incluidas las de concientización y capacitación de todos los agentes del sistema de justicia y fíjense, sobre todo de los estudiantes de derecho, para eliminar los estereotipos de género e incorporar una perspectiva de género en todos los aspectos del sistema de justicia. En México, debo mencionar que la década de los 70 fue determinante para la reforma de nuestro sistema jurídico en el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En 1974, ustedes recordarán, se celebró el Año Internacional de la Mujer. Este fue en 1975 y como la sede fue en México, en 1974 pues se reformó nuestra Constitución reconociendo precisamente esta igualdad. Más tarde, el Estado mexicano pues fue modificando su legislación interna para adaptarla a este texto constitucional y emitió diversas leyes, entre otras la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia, la Ley de Víctimas, una serie de leyes y las ya existentes fueron adaptándose precisamente al texto constitucional. En México, pues válidamente podemos afirmar que nuestro marco legal tanto de fuente nacional como internacional, es de vanguardia, porque establece y acepta la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, la influencia, pues volvemos a lo mismo de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestra idiosincrasia, no han permitido que el aterrizaje de estas disposiciones sea una realidad plena. No puedo dejar de reconocer que los avances han sido muy significativos, pero el camino por recorrer todavía es largo. Es decir, el derecho a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se encuentra en nuestro sistema jurídico, en nuestra Constitución, en nuestra legislación, y lo que es cierto, también se encuentra en el discurso político, lo cual pues es bastante reconocible y sobre todo como un gran avance. En el aspecto sustantivo, tampoco podemos dejar de reconocer una evolución importante. Hacer un recuento de logros desde esas primeras 2 décadas del siglo XXI, creo que el resultado de avances significativos son enormes, aunque no absolutos. De primordial trascendencia es, por ejemplo, traer a colación el acceso a la educación. Pues adquirir conocimiento nos ha permitido a las mujeres la libertad de conciencia. Desde la segunda mitad del siglo pasado, las mujeres podemos decir orgullosamente que tenemos acceso a la educación. Basta ver las matrículas de inscripción en las universidades para percatarnos que afortunadamente este rubro ha crecido de manera importante, sin dejar de reconocer también que esta afirmación se produce más en las ciudades que en las zonas rurales o en las comunidades indígenas donde la marginación educativa todavía es muy fuerte. Hoy vemos abogadas, médicas, contadoras, ingenieras, es decir, vemos a mujeres en todas las profesiones. Las guerras mundiales, como había señalado, las crisis económicas, pero sobre todo el contar con posibilidades de preparación técnica y universitaria, también nos permitieron acceder a otro importantísimo campo, el campo laboral. Incorporar a la mujer al campo remunerado desde el punto de vista de la sociedad es en automático aumentar el Producto Interno Bruto de cualquier país. Y desde el punto de vista personal, pues le ha permitido a la mujer conocer horizontes distintos, apreciar su independencia económica, sentirse autosuficiente, poder sostener de manera íntegra o coadyuvar en mayor o menor grado al sustento familiar. Aquí, en materia laboral,
todavía tenemos algunos pendientes. No en todos los trabajos se paga un salario igual a trabajo igual si lo realiza un hombre o una mujer. El embarazo de las mujeres en edad laboral, pues también ha constituido un obstáculo porque algunos patrones se niegan a otorgar licencias de maternidad, permisos de lactancia o por enfermedades de los hijos, de los adultos mayores o las personas discapacitadas al cuidado de las mujeres, porque normalmente se ha entendido que es función de ellas. No obstante, que todavía el trecho es largo, pues hoy vemos también a muchas CEO de grandes empresas transnacionales, pues ocupadas por mujeres, puestos de dirección, funcionarias públicas, mujeres emprendedoras en todos los campos de la economía. En mi país, los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia han sido determinantes para lograr la igualdad de derechos laborales, juzgando las situaciones concretas con perspectiva de género, con criterios que han beneficiado tanto a hombres como a mujeres, que también eso es importante reconocer. El reconocimiento muy importante también de los derechos políticos de la mujer, con los cuales puede libremente elegir a sus gobernantes o ser propuesta para cargos públicos de elección popular, pues también constituye un gran logro. En México fue hasta 1953 que las mujeres pudimos votar y ser votadas, pues permite la participación de nosotras en actos de gobernanza que antes pues solamente eran exclusivos para los varones, lo cual equivale a la adquisición plena de nuestra ciudadanía. Hoy vemos con gran beneplácito que se eligen a presidentas de países, primeras ministras, ministras de cortes, de tribunales constitucionales, legisladoras, gobernadoras, presidentas municipales, secretarias de Estado. Sin embargo, tampoco podemos dejar de reconocer que la violencia política en contra de las mujeres que libran este tipo de contiendas es a veces realmente cruel. Quedan expuestas a los más atroces ataques verbales, escritos y en tristes ocasiones hasta han sufrido privación de su vida. En México, determinante también ha sido el criterio que ha externado en esta materia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que han revertido con la Constitución y la ley en la mano este tipo de actitudes y que han logrado grandes avances. Otra situación importante de mencionar es la liberación sin deshonra social de una relación matrimonial y tortuosa mediante el divorcio. Permite que las mujeres puedan recobrar su tranquilidad, su autoestima y su personalidad civil. Este aspecto ha tenido adelantos importantes, pero no deja de verse a las mujeres divorciadas todavía por algunos varones, no por todos, por algunos varones como platillos sexuales suculentos. En estas materias, pues los criterios de la Corte con perspectiva de género han impulsado enormemente estas contiendas para volverse de manera totalmente equitativa. Creo firmemente que el movimiento feminista ha venido paulatinamente transformando al mundo. ¿Cuándo nuestras abuelas o nuestras bisabuelas pensaron, incluso la generación de nuestras madres, cuánto soñaron con tener, como en el caso de México, un congreso de integración paritaria de hombres y mujeres, de gabinetes de gobernantes paritarios o con varias mujeres en su conformación, con ministras de la Corte, con gobernadoras, presidentas, con mujeres destacadas en todos los campos de la cultura, boxeadoras, toreras, pintoras, escultoras, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando las juzgadoras pioneras del Poder Judicial de la Federación pudieron pensar en convocatorias para un concurso de juezas o magistradas exclusivo para mujeres. ¿Cuándo soñamos con que se emitieran sentencias con perspectiva de género? Nunca. ¿Cuándo se había tenido a mujeres presidentas en tribunales? Tampoco. Hoy tenemos a muchísimas, pero también
¿Cuándo los varones pensaron que podían ser ayudados en el sustento familiar, que podrían tener licencias de paternidad para disfrutar el nacimiento de sus hijos y coadyuvar a su crianza y educación, a tener pensiones de viudez sin necesidad de depender económicamente de la mujer ni tener alguna discapacidad? Que sus hijos podrían tener acceso a guarderías por el simple hecho de ser padres trabajadores. Juzgar con perspectiva de género es algo que favorece no solamente a las mujeres, como hemos visto, sino al conglomerado social. Es vivir en equidad, es vivir en igualdad. Creo, sin temor a equivocarme, que estamos viviendo tiempos inusitados, innovadores, que quizás en muchos de ellos las mujeres hemos podido acceder a estos puestos por políticas públicas y por cuotas de género. No importa. Aprovechemos la coyuntura hasta lograr que situaciones como esta pasen de la novedad a lo cotidiano. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Con preparación, con profesionalismo, con excelencia. Es nuestra oportunidad de demostrar que estamos en posibilidades de cumplir hombro con los varones la encomienda que se nos asigne, que no estamos ocupando un sitio cubriendo una apariencia de feminismo disfrazado, que si bien ha sido necesario el impulso de un movimiento mundial del que nuestros respectivos países no pueden quedar en la inercia, que no se arrepentirán de formar parte de él, porque estamos listas para afrontarlo. No podemos dejar de reconocer que nos ha tocado recoger a las mujeres que hemos vivido en este siglo XXI y a finales del anterior, que nos ha tocado recorrer un menor tramo del sendero abierto por las mujeres pioneras que nos precedieron en este peregrinaje. Tenemos la posibilidad de proponer, de debatir, de crear. Por eso, no podemos navegar de a muertitas, no podemos dormirnos en nuestros laureles. De ahí nuestra gran responsabilidad para que las que vienen detrás encuentren no solamente una brecha abierta, sino un camino asfaltado y franco. Eso solamente se logra con estudio, con dedicación, empeño y profesionalismo, pero sobre todo asumiendo el compromiso que implica el cargo adquirido, tanto en el sector público como en el sector privado. Esa es la perspectiva de género que nos propiciará a las mujeres del siglo XXI, a nuestra generación, vivir en mejores países, pero sobre todo heredar a las generaciones venideras un mundo más equitativo, más igualitario y por tanto más justo. Muchísimas gracias.